Hola a todos, ¿cómo estáis? Es un placer de nuevo estar aquí con vosotros. La verdad es que no pensaba grabar otro vídeo hoy, el fin de semana, y después también, sobre todo después de un tiempo sin grabar bastante contenido. Pero bueno, ante las reacciones que ha suscitado mis publicaciones sobre el tema de Ámsterdam, pues me parecía muy importante hacer un vídeo en el que explicase y en el que profundizase en algo que ya he tratado en otras ocasiones, como es el tema del antisionismo, antisemitismo, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, la carga que pueden tener estos conceptos y cómo a veces podemos, creo que malinterpretar su uso y aceptar su uso cuando también hay discursos de odio debajo de cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de antisemitismo, nuestra guía, y esto por favor, tenedlo muy presente, la guía que tenemos que utilizar para decir que es algo antisemita o no son la IHRA, la declaración de la IHRA, bueno, lo que es la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto, esto es en español, pero las siglas que os digo son en inglés, y lo otro sería la Declaración de Jerusalén, ¿vale? Bien, la IHRA pues está adoptada por varios países, por ejemplo España, y la Declaración de Jerusalén es de académicos, ¿no? Está hecha porque se piensa que la primera tiene varios defectos en cuestión de que a veces como se puede malinterpretar las críticas y tener en cuenta las críticas al Estado de Israel también como antisemitas, ¿no? Creo que es una buena matiz, una buena profundización, pero yo también pienso que la IHRA tiene a veces en cuenta este tipo de cuestiones. Pero lo importante, ¿cuál es el criterio para definir una manifestación o no como acto antisemita? Pues básicamente lo que ambas ponen en común es que un acto antisemita es aquel que se produce contra una persona, contra todo lo que tenga que ver con el ámbito judío por el hecho de ser judío. Obviamente luego hay varios supuestos en la IHRA, en la Declaración de Jerusalén, pero eso es nuestra guía principal. Hay varios usos en cuanto a ello, ¿no? O varias interpretaciones, pues por ejemplo el hecho de pensar que las personas judías pues van a ser más leales al Estado de Israel por el hecho de ser judías que no, eso sería también alguna percepción antisemita, obligar a pronunciarse a un judío con la cuestión de Israel cuando a lo mejor no tiene nada que ver podría también ser susceptible de antisemitismo, pero bueno, eso sería lo principal, ¿no? Bien, ¿qué sucede o qué pasa con el tema del antisemitismo o el antisionismo? Bueno, el antisionismo es muy difícil también de definir. El antisionismo, claro, primero tendríamos que ver qué es el sionismo, ¿no? El sionismo es el movimiento que desde el siglo XIX pues defiende la existencia de un Estado, ¿no? Para el pueblo judío. ¿Qué sucede? Que el sionismo tiene diversas variantes, ¿no? Y ha evolucionado desde el siglo XIX hasta la actualidad. No es lo mismo una persona sionista en el siglo XIX, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, en los años 90, que ahora ha ido evolucionando. Sionismo religioso, etcétera, ¿no? Tenemos varios movimientos. Sionismo no religioso, que a veces se malinterpretan, ¿no? Pero están también los dos presentes, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien se define como antisionista, ¿qué es eso, no? Muchas veces también se ha entendido el concepto del sionismo como colonialismo, que en parte es cierto, pero también en parte no, ¿de acuerdo? No, el sionismo no es solo y únicamente colonialista, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es esta cuestión, no? Es decir, cuando alguien se define como antisionista, ¿a qué se refiere? ¿A la mera existencia de un Estado para el pueblo judío? ¿A la existencia de un Estado para el pueblo judío en Israel, en la zona de lo que era antes la provincia o la región pues de la Gran Siria, ¿no? De toda esta zona en el Imperio Otomano, porque recordemos que en el siglo XIX no había nada que fuese Palestina. Entonces, ¿qué es lo que se define con esto, no? Bien, esto es bastante importante de tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema que observamos hoy en día? Observamos como dos grandes problemas desde mi punto de vista. Uno, la confusión a veces entre los términos antisionismo y antisemitismo. Bien. Y luego a veces también la utilización del término antisemita, cuando en realidad ese término no se debe utilizar. Sobre este último, es cierto que, por ejemplo, muchas veces el gobierno de Netanyahu y muchos de sus aliados y mucho de lo que va alrededor de este gobierno utiliza el término antisemita, es decir, esto ha sido una declaración antisemita o esto ha sido una manifestación antisemita cuando se va contra el Estado de Israel o cuando se va contra lo que hace el Estado de Israel o las personas del Estado de Israel. Y ahí se equivocan. Desde mi punto de vista, el antisemitismo es algo que se ha utilizado
a veces por el gobierno de Netanyahu y por toda su órbita también intelectual, periodística, académica, para, creo que, justificar muchas de sus acciones y como para tenerlo como escudo en función de las críticas que se le puedan hacer. Ahora bien, hay que tener cuidado. Esto no quiere decir que todas las críticas que se hagan al Estado de Israel o a los israelíes o a su gobierno no tengan detrás también un prejuicio antisemita, lo cual también hay que mirarlo, ¿no? Pero para resumirlo y para que lo tengáis en cuenta, las críticas que se hagan al Estado de Israel, como a cualquier otro Estado, o a la población de Israel, o al gobierno de Netanyahu, etcétera, no tienen por qué ser antisemitismo. No tienen por qué ser, pero pueden ser, ¿de acuerdo? Lo determinante para ver si son o no es si detrás hay un prejuicio contra la población judía. Eso para mí sería lo determinante. Pero, por ejemplo, decir que Netanyahu puede estar haciendo una barbarie en Gaza no es antisemita, ¿vale? Simplemente es criticar el procedimiento que está teniendo este señor. Importante. Ahora bien, claro, la cuestión del antisionismo es decir, a veces puede hacerse una declaración antisionista, que también hay que matizarla, pero el que a veces haya, por ejemplo, críticas o manifestaciones o discursos contra la colectividad de Israel o contra todos los israelíes únicamente por el hecho de ser israelíes y que no tenga nada que ver con lo judío, que se puede dar, y se ve muchas veces, por ejemplo, el típico que se dice lo del tema de que todo Israel es un estado genocida, criminal, etcétera, se engloban siempre discursos contra la población israelí en global, el Estado, es decir, eso, y se diferencia contra la población judía, eso pese a que a veces no sea antisemita y provenga de un discurso antisionista, no quiere decir que tengamos también que aceptarlo y verlo como normal, porque, vamos a ver, cuando nosotros generalizamos con toda una población, por ejemplo, decimos, todos los, entre comillas, por supuesto, todos los ingleses son X, todos los españoles son X, todos los franceses tal. O sea, estamos en un discurso de odio contra una colectividad y estamos eliminando la diferencia que esa colectividad tiene. Por lo tanto, ojo con aceptar todo discurso antisionista como tal, porque dentro de ese discurso puede haber también discursos de odio, discursos de violencia que, aunque no sean antisemitas, por supuesto que tampoco se tienen que aceptar. ¿Vale? Dicho esto, alguien perfectamente puede pensar que ser antisionista en el sentido de que no cree que tenga que haber habido o que tenga que haber un Estado de Israel como el que hay en la actualidad por los prejuicios que le hayan podido ser los palestinos y que esa persona únicamente esté en contra por eso, porque piense X cosas, pero no contra toda la colectividad israelí y demás. Bueno, eso puede existir desde un punto de vista, pues hay muchas personas que lo son y no tienen discursos de odio, ¿de acuerdo? Pero ojo, porque hay otras personas que sí que manifiestan esos discursos de odio. Por lo tanto, el resumen de esta cuestión sería, el antisionismo no es igual al antisemitismo, no tiene por qué ser, pero sí que hay antisionismo que es antisemitismo, ¿de acuerdo? Otra, el antisemitismo también se ha utilizado muchas veces, cuando en realidad no era antisemitismo, para escudar, para defender ciertas actuaciones del Estado de Israel. Y otra, pese a que a veces no hay antisemitismo en discursos antisionistas, esto no quiere decir que estos discursos antisionistas no estén exentos de crítica porque también manifiestan a veces discursos de odio. Y por último, con lo de Ámsterdam. No sabemos muy bien, hay muchas dudas, pero lo que parece evidente es que hubo unos ultras del grupo del Maccabi, del club de Maccabi, que ya han sido criticados y censurados muchas veces, incluso en el propio Israel, por ciertas actuaciones, como por ejemplo contra árabes israelíes que estaban presentes en el equipo, que parece que no guardaron un minuto de silencio con las víctimas de Valencia por el tema de que España, reconocimiento de Palestina, suspensión de armas, etc. Y hicieron, y eso se ha visto, discursos también de odio y por supuesto también criticables, censurables, etc. contra palestinos, contra el Islam y contra la población árabe. Ahora bien, ¿qué sucede? Que parece ser que también la reacción no fue solo en contra de esos ultras, sino también fue contra todo el resto de hinchas. Entonces, es una reacción en la que se persiguió, en la que tal, y en la que el propio gobierno de Ámsterdam, claro, el propio gobierno de los Países Bajos
dijo, ojo, porque había una persecución hacia todo lo judío, parece ser, ¿no? Entonces, de ahí por esas palabras de pogromo y antisemitismo, ¿no? Dicho esto, creo que el resumen, más allá de que haya que seguir avanzando en la investigación en este tema, es que tenemos que tener muy claras estas cosas y, ojo, no centrarnos en las etiquetas que ponemos, que para mí lo más importante no es, que es importante, pero lo crucial no es catalogar algo como antisemita, antisionista, antiárabe, antipalestino o antimusulmán, no. Sino que si vemos algo, si vemos un discurso de odio, si identificamos un discurso de odio y un ataque contra cualquier población, eso es lo importante. Ya sea la población que sea, ya sea la religión que tenga, ya sea la identidad que tenga y la etnia que tenga. Bueno, nada más. Dicho esto, espero que este vídeo os haya servido, espero vuestros comentarios, críticas como siempre, y os deseo un buen domingo y que recuperéis fuerzas para la próxima semana, y seguramente nos veremos pronto.